tardes a todos. El día de hoy estamos iniciando nuestra tercera actividad de las conferencias taller en honor al 20º aniversario del Centro de Estudios de Derecho. Es para todos nosotros un gusto tenerlos tanto en presencial, a todos los que están acá con nosotros, como en línea, a todos ustedes que nos ven. Como ya hemos mencionado anteriormente, es muy importante que sigamos generando estos espacios para poder aportar conocimiento, para que podamos seguir profundizando en temas tan relevantes como los que hemos tenido hasta el día de hoy. Y es por ello que tengo el gusto de presentarles el día de hoy al licenciado Omar Ricardo Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho, quien introducirá a nuestra expositora del día de hoy. Muy bien, gracias, licenciada Camila. Muy buenas tardes a todos y también muy buenas noches porque hay varias personas que están enlazadas desde el extranjero por el cambio de horario. Gracias por estar aquí en esta actividad. El Centro de Estudios de Derecho se viste de gala en estos 20 años de fundación. Estamos muy emocionados, como siempre, en esta tercera actividad. Primero, pues, por supuesto, porque tenemos a una del equipo principal hoy como expositora y ya les presentaré brevemente más adelante, pero estamos también muy contentos de tener siempre buenos amigos, colegas con los cuales hemos compartido esta ciencia que nos apasiona a todos. Somos enamorados del derecho, nos gusta y aparte siempre hemos querido que estas charlas sean eso, compartir esa ciencia, preguntar, aportar, criticar y hacer este ejercicio fantástico de conocer más derecho después de este almuercito, tener ya tacita de café, darse un tiempo para uno, darse su hora a uno para seguir compartiendo ese aprendizaje, porque eso es lo maravilloso de esta ciencia, como cualquier otra ciencia, que está en constante desarrollo. Y qué mejor que tener ese conocimiento científico a través de una de nuestras expertas de Derecho Privado y Público aquí del Centro de Estudios de Derecho, la licenciada Evelyn, mi nombre favorito, Liceli Gano Lemus, una gran compañera, fuimos mucho tiempo equipo de trabajo en la abogacía y yo siempre mencionaba lo especial del nombre Liceli y por ahí me estaba reclamando antes de empezar la transmisión que fallé con una promesa en cuanto al nombre, pero otro día les cuento la anécdota porque estamos para poder compartir aquí. No voy a como ustedes pueden ver, no tengo ninguna hoja para leer el currículum de licenciada Cano porque como ustedes saben, la tradición en el CEDE es que no nos gusta perder el tiempo contando todos esos grandes logros, esa gran base académica que hay, pero porque la mayoría de los asistentes ya conocen a la licenciada Cano, yo creo que es mejor que vayamos directo a escuchar a quien yo le digo de cariño, de sobrenombre en el Centro de Estudios de Derecho, la maestra. Van a ver más adelante ustedes por qué, porque los que damos cursos en el Centro de Estudios de Derecho, pues como buenos guatemaltecos tenemos cada quien un sobrenombre, pero yo de mucho cariño y por todo el respeto que siempre le he tenido a Evelyn, que hemos compartido cátedra, siempre le digo a usted, me encanta escucharla porque es para mí una maestra cuando está compartiendo su conocimiento. Así que los dejo ya de lleno y agradecemos de nuevo a todos los que están conectando, en especial que están desde el extranjero y que me estuvieron ahí escribiendo, que es un gusto y por supuesto a los amigos que están en presencial tendremos más adelante un cafecito para compartir también y alguna refacción porque es parte de ese buen momento. Nos ha ido muy bien en las charlas con la licenciada, te cuento, con la licenciada Camila, después de las conferencias, ahí nuestros invitados hablan más todavía. Y sobre todo tenemos la propuesta del licenciado Alvarado ahí muy especial que la tomaremos en cuenta, le daremos forma, tiene mi compromiso y queda registro en audiencia de eso, de una vez, ahí queda registrado. Nunca le he fallado a su familia. Gracias por los buenos deseos. Licenciada Evelyn Cano, gracias y quedamos con usted. Muy amable. Gracias por la presentación. Sin mayor preámbulo, entonces vamos a dar inicio a este taller. Por favor, siéntanse ustedes en la confianza de poder hacer sus aportes, consultas en el momento que lo estimen conveniente. El taller del día de hoy se titula Análisis jurídico del recurso extraordinario de casación en materia civil y mercantil. Así que creo que para poder desarrollar este tema vamos a utilizar mucho también el código y vamos también a basarnos en la jurisprudencia que ha decantado la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Civil. Bien, para iniciar quiero hacer referencia a esta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. Cada vez que haga referencia a Corte Suprema de Justicia, estrictamente Cámara Civil, ¿verdad? Dice, la casación es un recurso extraordinario que la doctrina comúnmente aceptada le reconoce una función nomofiláctica que tiene por objeto garantizar la justa aplicación e interpretación de la norma, así como la tutela de la legalidad, con el propósito de evitar fallos no ajustados a la ley. Es decir, como vamos a estar viendo en el desarrollo de este taller, el recurso de casación, a diferencia del resto de los recursos, no busca revisar todo lo actuado por el tribunal que ha dictado la sentencia objeto de impugnación,
sino busca estrictamente establecer cuáles son esos errores jurídicos en los que ha incurrido el Tribunal de Alzada y que busca básicamente aplicar de manera correcta la ley para hacer prevalecer el derecho a la justicia. Y a ello se deba que nosotros consideremos, ¿verdad?, que la casación es un recurso extraordinario, porque no busca revisar lo actuado, sino solamente establecer la existencia de los errores jurídicos, como ya lo vamos a ir viendo. Bien, origen etimológico, pues es un poco relevante o bastante importante conocer de dónde viene el término casación. Y Cabanellas explica que viene del verbo latino caso, que significa quebrantamiento o anulación. Y es precisamente el efecto de la casación, si éste se declara con lugar, es precisamente anular la sentencia y dictar la que en derecho corresponde, o, en todo caso, si hubiese sido por motivo de forma, anular todo el procedimiento viciado para que se puedan corregir las actuaciones. He ahí sus efectos en atención precisamente al origen etimológico. Bien, definición. Diversos autores nos citan distintas definiciones, pero básicamente esta definición que tenemos acá resulta de lo dispuesto en los diferentes artículos que desarrollan el tema de casación. Realmente es lo establecido en las normas jurídicas. Tenemos acá que es un recurso extraordinario. Ya vamos a explicar por qué es extraordinario. Contra las sentencias y autos definitivos de segunda instancia en juicios determinados, dictados contra ley o doctrina legal, faltando a los trámites sustanciales y necesarios de los juicios y cuyo objeto es garantizar la justa aplicación de la ley e interpretación de la norma o la doctrina legal. Como ya mencionábamos, ¿verdad?, el recurso de casación no busca revisar todo lo actuado por el órgano jurisdiccional, sino hacer una aplicación correcta o una interpretación correcta de la ley o de la doctrina legal. Se caracteriza por ser un medio de impugnación. Como todos sabemos, está desarrollado en el libro sexto del Código Procesal Civil y Mercantil, que precisamente se denomina así, medios de impugnación, ¿verdad? Entonces, sabemos todos que los medios de impugnación es la facultad que tenemos de poder oponernos a las resoluciones judiciales a través de los recursos. Entonces, por eso es que su naturaleza es la de ser un medio de impugnación. Algunos autores citan que es un proceso, pero como no se desarrolla en las diferentes etapas que conforman el proceso, en Guatemala es la característica de ser un medio de impugnación. Es extraordinario. Como ya lo mencionaba, ¿verdad?, es extraordinario porque no busca revisar lo resuelto por el Tribunal de Alzada, sino establecer únicamente los errores jurídicos, y a ello se debe que no forme una tercera instancia. Como todos sabemos, en todo proceso solamente pueden haber dos instancias, ¿verdad? Entonces, el recurso de casación no forma una tercera instancia porque solo busca establecer los errores. Es extraordinario porque no procede por cualquier motivo, única y exclusivamente por los dos motivos que dejó contemplados el legislador en el Código Procesal Civil y Mercantil, siendo estos motivo de fondo, motivo de forma, y cada uno de los motivos tiene a la vez sus submotivos delimitados, ¿verdad? Y a ello se debe también que sea extraordinario. Y también porque el tribunal tiene limitadas sus competencias para poder entrar a conocer solamente sobre aquellos argumentos que fueron expresados en el recurso. Es limitativo porque no procede en cualquier proceso, como vamos a estar viendo, ¿verdad? Y pues que yo sé que ustedes ya manejan, solo procede en determinado tipo de juicios. Bien, precisamente vamos a ver a continuación en qué tipo de procesos es admisible la casación. Y pues para ello, el artículo 620 del Código, bienvenidos, adelante. El artículo 620 del Código Procesal Civil y Mercantil es la primera norma que establece en qué tipo de proceso es admisible la casación. Y tenemos que este artículo señala que las sentencias o autos definitivos de segunda instancia, no consentidos expresamente por las partes, que terminen los juicios ordinarios de mayor cuantía. Entonces, en materia civil, en principio, solo es admisible la casación en los juicios ordinarios de mayor cuantía. No así en el juicio oral, no así en los procesos de ejecución, no así en los sumarios, salvo una excepción que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Bien,
el 231 del Código Procesal Civil y Mercantil contempla también otro proceso en el que es admisible el recurso extraordinario de casación. Este es el caso, exclusivamente un caso de un asunto que se ventila en juicio sumario. Y este artículo 231 hace referencia a que las personas pueden, por convenio expreso, eso sí, celebrado en escritura pública, sujetarse al proceso sumario para poder resolver sus controversias. Entonces, si las partes se ponen de acuerdo en cuanto a la vía procesal, y esta es la del juicio sumario para resolver su controversia, podrán así pactarlo en escritura pública. Sin embargo, si celebrado el convenio, el proceso intentado por su naturaleza debió haberse ventilado en juicio ordinario, tendrá lugar el recurso de casación. Pero en el mismo sentido, ¿verdad? En contra de esa sentencia de auto definitivo dictado en este juicio sumario, pero que por la naturaleza del asunto era un ordinario, pero por convenio de las partes se tramitó en sumario. Y en materia mercantil, pues sabemos nosotros que el artículo 1039 del Código de Comercio de Guatemala también establece que en los juicios de valor indeterminado y en aquellos cuya cuantía exceda de la cantidad de 400,000 quetzales, procede el recurso extraordinario de casación en los términos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Entiéndase, ¿verdad?, por los mismos motivos que vamos a analizar en contra de sentencias de segunda instancia y autos definitivos de segunda instancia. Esos son entonces los tres tipos de proceso donde se admite el recurso extraordinario de casación, es decir, es bastante limitativo, ¿verdad? Bien, resoluciones recurribles. Y esto básicamente está contemplado en las disposiciones legales que citaba en la presentación anterior. Algo que quiero resaltar es que la norma que vimos con antelación establecía que procede casación en contra de las sentencias de segunda instancia. Esto es algo relevante. Cuando se plantea el recurso de casación, tenemos que referirnos a que los errores jurídicos se cometieron en la sentencia de segunda instancia. Uno de los errores que se comete regularmente es que se hace referencia a que la violación de ley, la aplicación indebida, la interpretación errónea de la ley, lo hizo el juez de primera instancia. Y entonces empiezan a atacar esas circunstancias de la sentencia de primera instancia y no de la segunda. Y esta es una cuestión que puede provocar que el recurso ni siquiera sea admitido para su trámite, porque no se está atacando los errores de la sentencia dictada por el Tribunal de Alzada. Esto también tenemos nosotros que tomar en consideración. Para que podamos atacar los errores jurídicos de la sentencia dictada por el Tribunal de Segunda Instancia, al plantear el recurso de apelación, tuvimos que haber expuesto cuáles eran esos errores cometidos en primera instancia. Entonces, si nosotros no planteamos o no argumentamos en el recurso de apelación, porque puede ser que no necesariamente nosotros seamos los interponentes del recurso de casación como abogados, sino sea el abogado de la parte contraria. Pero cuando tenemos la oportunidad de pronunciarnos, como lo es en la etapa de la vista, ahí tenemos que hacer referencia si el tribunal aplicó correctamente a la ley o no, incurrió o no incurrió en algún error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, o bien, en todo caso, si hubo quebrantamiento sustancial en el procedimiento. Si nosotros hicimos ver estos aspectos que nos están permitiendo, si no ganamos la apelación, si la apelación se resuelve desfavorablemente, si nosotros hacemos valer estos errores, esto nos está abriendo la puerta para que nosotros podamos plantear nuestro recurso extraordinario de casación haciendo ver los errores de la sala. ¿Por qué? Si usted argumentó los errores de primera instancia en la apelación y la sala considera que el juez aplicó correctamente la ley, o bien hizo una interpretación debida, o no hubo violación de ley, o no hubo error de hecho o de derecho en la apreciación de la prueba, o no hubo quebrantamiento sustancial en el procedimiento, entonces ese es el error que nosotros vamos a atacar al momento de plantear nuestro recurso extraordinario. Los argumentos que la sala citó al hacer el análisis de por qué declaraba sin lugar nuestras argumentaciones interpuestas en el recurso de
apelación. Esto es algo sumamente importante, porque si nosotros no hacemos valer esto, al momento de que nosotros queramos decir que la sala comete el yerro de haber hecho una apreciación inadecuada de la prueba, no vamos a tener cómo argumentarlo porque la sala no se va a pronunciar respecto de estos temas, ¿verdad? Bueno, eso es entonces en cuanto a esta primera resolución. Tenemos también que procede el recurso de casación en contra de los autos definitivos de igual forma. De segunda instancia dice que terminen los juicios y ya sabemos en qué tipo de juicios, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un auto definitivo? Primero debemos comprender esto, ¿verdad? Un auto definitivo es aquel que termina el proceso en el que nos encontramos sin que se hayan desarrollado todas sus etapas y que impide volver a replantear ese proceso. No basta solamente que ese auto definitivo termine el proceso sin que se hayan ventilado todas sus etapas, sino que nos impide volver a replantear el mismo proceso en el futuro. Si esos autos tienen estas dos características, así lo ha dicho la Corte, lo vamos a ver en el siguiente fallo, si esos autos tienen esas características, entonces son susceptibles del recurso extraordinario de casación, ¿verdad? Y de igual forma, es un auto, atacamos la argumentación de la segunda instancia. Citemos algunos ejemplos de autos definitivos. Tenemos el caso del auto de la sala que confirma un auto de primera instancia que declara con lugar excepciones previas como la de prescripción. Si se declara con lugar la excepción previa de prescripción, se confirma en segunda instancia, no solamente termina el proceso en el que nos encontramos, sino que ya no puedo volver a plantear el mismo proceso en el futuro, ¿verdad? Entonces, el auto que resuelve con lugar la excepción previa de prescripción, la excepción previa de transacción, cosa juzgada, caducidad, incluso la Corte ha determinado en su jurisprudencia que también el auto que declara con lugar la excepción de falta de personalidad es un auto susceptible del recurso extraordinario de casación porque ya no le va a permitir a las partes que sean sujetos procesales de un futuro proceso promovido. En este caso tenemos un ejemplo de un auto que no es definitivo y por eso no fue acogido el recurso. Tenemos el caso de un auto que declara con lugar la excepción previa de falta de personería. Y la Corte tuvo la razón, porque en el caso de la excepción de falta de personería declarada con lugar, si bien es cierto, me impide continuar con ese proceso, se subsanan los documentos con los que se ejerce la representación y se vuelve a plantear, ¿verdad? Entonces, no tiene este auto las dos características, solamente una de ellas, y por eso no es considerado definitivo. En este fallo de la Corte considera lo siguiente. Auto definitivo debe entenderse como la resolución que cierra toda posibilidad de continuar con el juicio en la jurisdicción ordinaria, pues ha decidido sobre el fondo del asunto, quedando únicamente como opción acudir a la vía extraordinaria del recurso de casación. La Cámara es de la opinión que la resolución impugnada en cuanto a la excepción de falta de personería no tiene el carácter definitiva, o sea, no es de las que ponen fin al proceso, puesto que obviamente al ser declarada con lugar la misma, el recurrente tiene la posibilidad jurídica de interponer nuevamente la demanda, que era lo que platicábamos, acompañando el documento que acredite fehacientemente la representación. Concluyéndose que las excepciones previas o dilatorias, como las antes referidas, a ser resueltas, no ponen fin al proceso, ni impiden de manera alguna la renovación del litigio. Todos sabemos, ¿verdad?, que la mayoría de las excepciones previas declaradas con lugar, y les digo la mayoría porque no en todas, pero la gran mayoría de las excepciones previas declaradas con lugar producen el efecto de rechazo de la demanda. Y ese juicio no lo vamos a poder continuar, salvo la incompetencia, ¿verdad? Porque en la incompetencia trasladan el proceso al juez competente y no se lleva a cabo el rechazo de la demanda. En todas las demás sí. Lo que determina realmente si el auto es definitivo, si puedo volver o no a promover ese proceso, ¿verdad? Esa quizá es la característica más relevante para que sea procedente el recurso extraordinario de casación
en contra de ese auto definitivo de segunda instancia. Bueno, habiendo analizado entonces en qué tipo de procesos es admisible el recurso de casación, así también qué resoluciones son impugnables, entremos entonces en materia. Porque todo lo anterior fue cuestiones, aspectos que nos permitían una introducción a este medio de impugnación. Motivos de la casación. Como podemos nosotros ver en la normativa, en el Código Procesal Civil y Mercantil, la casación procede por motivos de fondo, llamada también casación in judicando, o bien por motivos de forma, casación in procedendo. Sin embargo, no podemos pasar por inadvertido que la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad también establece que la inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación, hasta antes de dictar la sentencia. Ahora bien, si nosotros recordamos un poco, la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, a la cual me referiré simplemente como Ley de Amparo, también establece que la inconstitucionalidad en casos concretos se puede plantear como acción, como excepción o como incidente. ¿Cómo la planteamos en casación? Definitivamente como acción no, porque como acción está reservado al ámbito administrativo, así lo ha determinado la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad. Entonces, si no la puedo plantear como acción porque está reservado al ámbito administrativo, ¿cómo la puedo plantear en casación? Pues me queda la opción del incidente o me queda la opción de plantearla como excepción. Ahora pregunto, ¿será viable plantearla como excepción dentro del trámite de un recurso? No, ¿verdad? Porque no tenemos una etapa específica para planteamiento de excepciones dentro de un recurso. Así que la opción que nos queda, la idónea, es plantear nuestra inconstitucionalidad en caso concreto como incidente. En este caso, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Cámara Civil, tendría que llevar el trámite de la casación por motivo de fondo o forma, según lo que hemos planteado, y también el trámite de la inconstitucionalidad como incidente, ¿verdad? Entonces, hasta que se pueda realmente determinar si la norma que se aplicó para resolver ese caso contraviene o no la Constitución. No obstante, si por alguna circunstancia no se plantea de la manera que platicamos, también el constituyente dejó establecido en el segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo que también puede plantearse la inconstitucionalidad como motivación del recurso. Y en este caso es de obligatorio conocimiento. La Corte no podría entonces, ¿verdad?, no admitirla para su trámite porque es de obligatorio conocimiento. ¿Cómo la plantearíamos entonces? Si yo quiero hacer referencia a que la norma aplicada es inconstitucional, yo la tendría que plantear como un motivo de fondo, ¿sí?, y no como un motivo de forma, aduciendo en este caso que existe una violación a la norma constitucional y hacer ese parámetro de confrontación que es el requisito sine qua non al momento de plantear las inconstitucionalidades a efecto de establecer realmente si la norma en la que se basó la sala, sea de la naturaleza ordinaria o reglamentaria, contraviene los preceptos constitucionales. Entonces tenemos dos formas de poder plantear la inconstitucionalidad en casación, ¿verdad? En este caso yo me voy a referir más que todo a los motivos de fondo y forma, no voy a entrar a profundizar en cuanto a este aspecto, excepto lo que ya comentaba. Bueno, veamos entonces los submotivos contemplados en el numeral primero del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Básicamente tenemos 6 submotivos de procedencia de la casación por motivos de fondo. Ustedes dirán, pero aquí solo hay 3, porque en cada una de las líneas están encuadrados 2 submotivos, ¿verdad? Tenemos en la primera línea 2 submotivos: violación de ley o bien violación de doctrina legal. Tenemos los siguientes 2 submotivos: aplicación indebida de ley o bien aplicación indebida de doctrina legal, ahí llevamos 4, y finalmente interpretación errónea de la ley o bien interpretación errónea de la doctrina legal. 6 submotivos
de casación de fondo. No todos, no podemos plantear todos, porque muchas veces cuando planteamos todos es un planteamiento antitécnico. Debemos verdaderamente analizar si esa sentencia o auto de segunda instancia lo que contiene es una violación, una aplicación indebida o una interpretación errónea, o bien de ley o de doctrina legal, y vamos a ver cuándo incurre el Tribunal de Alzada en estos supuestos. Bueno, ¿qué entendemos por ley? ¿Será que cuando el legislador utilizó el término ley en el Código Procesal se refirió solamente a las normas ordinarias o también abarca las reglamentarias? En casación, el alcance del término ley abarca la Constitución, abarca las leyes ordinarias, eso sí. Si vamos nosotros a citar que el Tribunal de Segunda Instancia violó una ley, aplicó indebidamente una ley o interpretó erróneamente una ley, esa disposición legal debe ser de carácter sustantivo. ¿Y por qué de carácter sustantivo? Porque las disposiciones de carácter sustantivo son las que contemplan los derechos para los sujetos, aquellos derechos que se pretenden hacer valer ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que la jurisprudencia ha señalado al respecto de las leyes o normas sustantivas y procedencia de este motivo. De conformidad con el criterio sustentado en reiterados fallos de este tribunal, que se constituye en doctrina legal, por la cantidad de sentencias en las que se ha resuelto de igual forma, señala que cuando se invoca cualquiera de los submotivos regulados en el inciso primero del artículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil, debe invocarse como denunciadas normas sustantivas y no de carácter procesal. Recordemos que tenemos normas mixtas que contienen preceptos sustantivos y algunos preceptos adjetivos, ¿verdad? Si esos preceptos reconocen derechos y estos derechos fueron los que se han vulnerado, entonces es procedente el recurso de casación por motivo de fondo. Y también procede en contra de las disposiciones reglamentarias, ¿verdad? Entonces el término ley alcanza Constitución, leyes ordinarias y leyes reglamentarias. Y si nuestro motivo de casación, si nuestro motivo fuera porque se ha violado, aplicado indebidamente o interpretado de forma errónea la doctrina legal, pues todos sabemos que el Código Procesal Civil y Mercantil nos dice que hay doctrina legal la reiteración de fallos de casación, pronunciados en un mismo sentido, en casos similares, no interrumpidos por otro en contrario y en que hayan obtenido el voto favorable de 4 magistrados por lo menos, ¿verdad? Es un poco complejo acudir a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia porque no tienen quizá un sistema como el de la Corte de Constitucionalidad para poder estar verificando la doctrina legal que ha ido sentando la Corte Suprema de Justicia. Tampoco tienen ellos un repertorio, ¿verdad?, que puedan indicarse cuál es la doctrina legal que ha ido emanando. Así que es una labor muy ardua la que tendría el abogado si quisiera analizar cuál es la doctrina legal que se ha emitido sobre determinado tema para poder ubicar esos 5 fallos, ¿verdad? Y entonces citarle a la Corte Suprema de Justicia cada uno de los fallos porque no están unificados, no están reunidos en un compendio, ¿verdad? Creo que eso sería pues algo muy positivo si la Corte Suprema lo tuviera, pero actualmente no, así que es una tarea bastante titánica la que tendríamos los abogados y en todo caso tenemos conocimientos, ¿verdad?, de ciertos fallos, buscar los 5 fallos. Bien, bueno, entonces, algunos tips para saber cuándo debo presentar el recurso extraordinario de casación por motivos de fondo si el Tribunal de Alzada ha violado la ley o la ha aplicado indebidamente o, en su defecto, la ha interpretado de forma errónea. Y estas argumentaciones las vamos nosotros a ir a verificar con la jurisprudencia que ha ido decantando la Corte Suprema de Justicia al respecto. Hay violación de ley cuando no se aplicó la ley, cuando no se aplicó la norma jurídica pertinente para resolver el caso. Simplemente el tribunal omitió aplicar
esa norma o normas legales para resolver el asunto objeto de la controversia. Como el tribunal no la aplicó para resolver ese caso, la violó por no haberla aplicado. Este submotivo va muy de la mano o se complementa casi siempre, aunque pues hay excepciones, pero en la mayoría de los casos, cuando vamos a invocar el submotivo de violación de ley, primero tenemos que mencionar qué disposición legal específica el tribunal no aplicó para resolver ese caso y por qué esa era la norma pertinente para resolver. Pero si el tribunal no aplicó ese, ¿qué significa? Que me resolvió el asunto con otra disposición legal, que no era la pertinente, que no era la procedente. Si tenemos, por ejemplo, un caso de una nulidad y resulta que el tribunal resolvió esa nulidad basado en el artículo 1303 del Código Civil que contempla la nulidad relativa y no era un caso de nulidad relativa, sino que era un caso de nulidad absoluta porque se celebró algún negocio jurídico, no obstante que había prohibición de normas expresas, que lo dice el artículo 1301, que es uno de los casos de nulidad absoluta. Entonces, el tribunal debió haberme resuelto el caso basado en el artículo 1301 del Código Civil, pero no lo hizo, no lo citó, no lo argumentó dentro de las consideraciones del fallo. Como no lo citó, entonces violó el artículo 1301 del Código Civil, pero en alguna norma se basó para resolver la controversia y se basó en el artículo 1303 que regula la nulidad relativa. En ese caso, aplicó indebidamente el artículo 1303 para resolver el caso. Por lo tanto, por eso les mencionaba, generalmente, cuando se plantea el submotivo violación de ley, casi siempre se complementa con el otro submotivo, pero deben plantearse los dos y hacer las argumentaciones por separados. Si planteamos en un mismo submotivo los dos, por defectos en el planteamiento, la van a rechazar. Miren, el recurso extraordinario de cassación es tan formalista que nosotros debemos hacer uso de cada uno de los submotivos, ya vamos a ver una disposición legal más adelante, invocar en cada uno de los submotivos cuál fue la norma violada, aplicada indebidamente y por qué. Y si voy a decir que hubo una norma violada, tengo entonces que mencionar, o en el caso, perdón, de la aplicación indebida, si hubo una norma aplicada indebidamente, tengo que exponerle al tribunal cuál era la que sí debió haberse aplicado y por qué. Entonces aquí tengo que plantear los dos submotivos. Si no lo planteo de esta manera, por técnica, lo rechazan, ¿verdad? Bueno, eso es entonces en cuanto a estos dos. Aplicación indebida, se aplicó una ley, pero no era la pertinente para resolver el caso. Veamos qué nos dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en cuanto a estos dos submotivos. En el expediente 507-2011, sentencia del 29 de abril del año 2013, la Corte determinó la violación de ley, miren, violación por inaplicación. Se da cuando el juzgador, al momento de discernir sobre las leyes aplicables al caso sometido a su consideración, omite la norma que contiene el supuesto jurídico aplicable a los hechos controvertidos y adopta equivocadamente como fundamento otra. Entonces, se complementa la Corte aduciendo: existe aplicación indebida de ley cuando la situación de hecho que se analiza en la sentencia se aplica una norma impertinente, ideada para un supuesto fáctico distinto, y se omite la aplicación de la norma jurídica correspondiente, lo que da lugar a su violación. Entonces, como les mencionaba, ¿verdad? Estos dos submotivos se complementan, pero debo plantearlos por separado y hacer las argumentaciones por separado para poder lograr que sea admitido para su trámite, porque he respetado la técnica en cuanto a su interposición. Y el último submotivo que tenemos, interpretación errónea de la ley. En este caso, el tribunal sí aplicó la norma pertinente para resolver el caso. El problema radica en que le dio un alcance diferente a lo que la norma dice. Es decir,
le agregó supuestos o le omitió supuestos, ¿verdad? El error que cometen muchos abogados es que a veces no saben seleccionar el submotivo adecuado. Cuando plantean la casación aduciendo la interpretación errónea y citan el artículo interpretado de forma equivocada y a la vez argumentan que hubo una aplicación indebida, no pueden coexistir, son excluyentes. Porque recuérdese, la interpretación errónea, la norma sí es la correcta, pero la interpretó el juez y la sala de una manera equivocada. En cambio, la aplicación indebida no es la norma correcta. Hubo un fallo donde se estaba pidiendo la nulidad absoluta de un testamento por inobservancia de las solemnidades esenciales contempladas en el Código de Notariado. Y como todos sabemos, el sitio es una de las formalidades a las que hace referencia el Código de Notariado que deben observarse en el testamento. Y en ese caso se estaba pidiendo la nulidad absoluta del testamento porque simplemente se consignó el departamento y no la dirección exacta. Entonces se plantea el juicio ordinario de nulidad absoluta de este testamento aduciendo que como no tenía la dirección exacta el testamento de su otorgamiento, se había inobservado una disposición que determinaba la validez o no de ese testamento. Se dicta el fallo de primera instancia y el juez dice que sí se cumplieron con todas las formalidades, porque el sitio equivale al lugar. Y como decía ahí Quetzaltenango, sí se había cumplido con lo establecido en la norma, en el Código de Notariado. Se presenta el recurso de apelación, la sala hace suyo los argumentos y dice, el juez de primera instancia dictó un fallo apegado a la ley. Entonces se plantea el recurso de casación y se planteó por aplicación indebida, diciendo que el juez había aplicado indebidamente la disposición del Código de Notariado y que había también interpretado erróneamente la ley. Por supuesto, fue rechazado ese recurso extraordinario de casación porque el planteamiento fue deficiente. En estos casos no pueden coexistir los dos, ¿sí? O interpretó erróneamente la disposición legal porque no le dio el alcance. Ahí tendríamos que ir nosotros, ¿verdad?, a lo que establece la ley del organismo judicial en cuanto a la forma de interpretar la ley, para poder realmente establecer si sitio basta únicamente con establecer el lugar donde se encuentra o la dirección exacta, pero no podían coexistir los dos motivos. Y ese es uno de los errores frecuentes que se da en el momento del planteamiento. A veces el abogado tiene la duda y dice, ¿será que el juez lo aplicó indebidamente? ¿O fue que lo interpretó indebidamente? Voy a plantear los dos. Alguno de los dos me tiene que pegar. En casación no es así. Casación, planteamos los dos porque alguno de los dos nos va a pegar, más bien ninguno de los dos nos pega y nos rechazan el recurso por ser tan formalista y porque al final de cuentas no estamos señalando exactamente el error en el que incurrió el tribunal. Recordémonos que dijimos que el recurso de casación busca la correcta aplicación de la ley, pero si yo no le doy los argumentos al tribunal, el tribunal se encuentra limitado para poder analizar en dónde está el error cometido por el tribunal de alzada. Así que aquí no vale ese dicho de más vale que me sobren y no que me falten los motivos, porque más bien voy a provocar que se rechace el recurso de casación. Entonces, algo que no podemos nosotros olvidar es aplicación indebida. La ley aplicada, la disposición legal aplicada no era la pertinente para resolver el caso. Ese es el chivo. Realmente ese es el chivo. En cambio, en la interpretación errónea de la ley aplicada sí es la pertinente, pero el tribunal le dio un significado, le puso supuestos, le quitó supuestos, le dio un significado distinto a las palabras y ahí es donde radica el error y esa es la razón por la cual se obtuvo un fallo injusto y que queremos acudir a la Corte para que ellos entonces hagan una correcta aplicación de la ley en aras de obtener justicia, ¿verdad? Bueno, veamos también lo que la Corte ha dicho respecto a este submotivo. De conformidad con la doctrina que sustenta el submotivo de interpretación errónea de la ley, el mismo se produce cuando el juzgador, habiendo seleccionado la norma pertinente a los hechos controvertidos, se equivoca en el sentido y alcance que le concede a la hipótesis jurídica contenida en la misma.
dándole una interpretación distinta a la que le corresponde, ¿verdad? Bueno, entonces esto es en función de los primeros 6 submotivos contemplados en el artículo 621. Recuerden que si van teniendo alguna duda o aportación, son bienvenidas. Continuemos entonces con el numeral segundo del artículo 621. Dice que la casación por motivo de fondo también tiene lugar cuando se ha incurrido o el tribunal ha incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba o bien en error de hecho. De igual forma no pueden coexistir los dos. O incurrió en error de derecho en la valoración de un medio de prueba o incurrió en error de derecho. Si fueran diversos medios de prueba, ahí sí podemos invocar, pero sobre diversos medios. Sobre el mismo medio de prueba, tenemos que seleccionar el submotivo. ¿Incurrió en error de derecho o incurrió en error de hecho? Algo que quiero resaltar es que la disposición legal, el artículo 621, numeral 2, al referirse al error de hecho en la apreciación de la prueba, contempla una condición. Y dice, si este último, es decir, si el error de hecho resulta de documentos o actos auténticos que demuestren de modo evidente la equivocación del juzgador. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el término documento auténtico no se refiere a los documentos autorizados por notario y funcionario público, no. Un documento auténtico es aquel documento que reviste todas las características de legal, que ha sido incorporado al proceso por los medios legales. Ese es un documento auténtico, ¿sí? Vamos a ver algunos fallos donde el documento auténtico es el acta que levantó el juez que practicó el reconocimiento judicial. ¿Sí? Entonces, documento auténtico no es sinónimo a documento público autorizado por notario y funcionario público, sino el documento que reviste todas las características de legal y que ha sido incorporado al proceso de forma legal. Y acto auténtico se refiere a todos aquellos actos judiciales que fueron desarrollados por el juez y por las partes en el proceso, ¿verdad? Entonces, ahí abarcamos básicamente todas las diligencias que se pudieron haber desarrollado en el proceso. Si de estos documentos o actos se desprende, sin lugar a dudas, el error del juzgador, entonces esto podría llegar a dejar sin efecto esa sentencia si ese error fue determinante para poder dictar la sentencia, como lo vamos a estar viendo a continuación. Bueno, hablemos en principio del error de derecho en la apreciación de la prueba. Vamos a citar algunas notas jurisprudenciales, pero les voy a mencionar anticipadamente que hay error de derecho cuando el tribunal le dio una valoración distinta a la que establece la ley al medio de prueba. Si la ley establece que determinado medio de prueba debe valorarse bajo cierto sistema y el juez no lo hizo de esa manera, entonces hay error de derecho. Hubo un caso de casación donde el interponente estaba promoviendo su casación por error de derecho porque decía que la sala no había argumentado cuáles eran los principios de la sana crítica que había tomado en consideración para que el testimonio de una escritura pública fuera su base para dictar una sentencia. Se declaró sin lugar el recurso de casación porque los documentos públicos no se valoran bajo el sistema de sana crítica, por lo tanto ahí no hay que aplicar principios de la lógica. Los documentos públicos producen fe y hacen plena prueba, salvo el derecho a las partes de redarguirlos de nulidad y falsedad, establece el Código Procesal. Si se produce plena prueba, debe ser tomado en cuenta al momento de dictar el fallo conforme el contenido del documento, ¿verdad? Entonces, en principio, hay error de derecho cuando el juez le da una valoración diferente a lo que la norma establece, o bien cuando el medio de prueba ha sido incorporado al proceso sin observar las formalidades que la norma establece para su diligenciamiento. Y vamos a ver algunos casos interesantes porque hay medios de prueba que la norma señala ciertas formalidades, ritualidades para que puedan ser admitidas y diligenciadas.
Y si esos medios de prueba no observaron esas disposiciones legales en su incorporación y diligenciamiento, y el juez así las aceptó y las tomó en consideración para fundamentar su fallo, ahí también hay error de derecho. Veamos ese análisis de la Corte en cuanto a submotivo. Tenemos acá que el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba consiste en un error de valoración probatoria, en el cual el juzgador no reconoce el mérito de las pruebas pertinentes de acuerdo a su naturaleza y al sistema de valoración correspondiente. Les quiero comentar que quizá algunos juristas, puede ser que ustedes tengan el criterio de que el Código Procesal Civil y Mercantil contempla 3 sistemas de valoración. Algunos son del criterio que contempla 2 sistemas de valoración. ¿Por qué algunos juristas consideran que hay 3 sistemas de valoración? En principio tenemos el sistema de valoración como general, verá, contemplado en el artículo 127, que señala, salvo texto de ley en contrario, en su último párrafo, salvo texto de ley en contrario, los tribunales apreciarán la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. Ese es el sistema general. Pero como tenemos salvo texto de ley en contrario, si la norma me establece un sistema de valoración específico, como pasa con la confesión del demandado y con los documentos públicos autorizados por notario funcionario, dice que estos tienen plena prueba. Pero donde existe quizá el criterio de discordia es en el caso del dictamen de expertos. Hay algunos juristas que dicen, no, el dictamen de expertos no se valora según las reglas de la sana crítica y tampoco es prueba leal o tasada, sino que aquí hay libre convicción. Porque el Código Procesal Civil dice que el dictamen de expertos, aun cuando sea concorde, no obliga al juez, quien puede formar su propio juicio con todas las pruebas que fueron incorporadas al proceso. Pero les quiero comentar que, aunque la norma da para interpretar que este medio de prueba se aplica al sistema de valoración de libre convicción, la Corte Suprema de Justicia es del criterio, y por eso cité acá este fallo, es del criterio de que solo existen 2 sistemas de valoración, porque el de libre convicción es muy subjetivo, muy discrecional. Recordémonos que en el de libre convicción el juez no está obligado a fundamentar porque sí le da valor probatorio, porque no le da valor probatorio. Y entonces es muy discrecional y por eso la Corte ha dicho, en nuestro ordenamiento jurídico imperan 2 sistemas de valoración probatoria tradicionales, que son el de prueba legal o tasada y la sana crítica. No razonada, porque en materia civil, ya lo decía, por acá mi buen maestro que recibí cursos con él, siempre nos dijo, en penal, sana crítica razonada. En civil y en mercantil, sana crítica, por favor, y nunca se me olvida. Por eso, sana crítica, sí, solo sana crítica. Estos 2 sistemas se encuentran regulados en el Código Procesal Civil y Mercantil, en el capítulo relacionado con las pruebas, estableciéndose en algunos casos, como en el de los documentos, cuál es el sistema de valoración legal que le corresponde. Y en otros casos, si la norma que regula el medio de prueba no contiene la valoración que le corresponde, para tal efecto el artículo 127 del citado cuerpo de leyes categóricamente señala que cuando la prueba no tenga la valoración específica, debe valorarse con base en la sana crítica, ¿verdad? Entonces, estos 2 son los sistemas que la Corte ha acogido, que son los que deben aplicarse en la valoración de las pruebas. Bueno, veamos entonces acá este caso. Es un poco extensa la jurisprudencia respecto a este caso de cómo el juez de primera instancia y el tribunal de alzada le dieron una valoración equivocada al medio de prueba que determinó el fallo injusto. Como lo vamos a ver, algo tan relevante respecto a este error es que ese medio de prueba al que se le dio una valoración equívoca es el determinante para hacer que ese fallo cambie. Es el que el juez se basó para dictar una sentencia declarando con lugar o sin lugar la demanda. Porque si no es determinante, en nada va a cambiar el contenido de la sentencia y no se va a poder entonces casar la sentencia, ¿verdad? Es uno de los requisitos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha ido estableciendo. Veamos acá. Esta Cámara estima necesario mencionar que el error de derecho en la apreciación de la prueba se configura jurídicamente cuando el tribunal asigna al medio de prueba
que aprecia un valor distinto al que legalmente le corresponde. Respecto a este tipo de error, el Tribunal de Casación ha establecido criterios jurisprudenciales que tienen relación con la técnica inherente a este medio de impugnación, los cuales son importantes al momento de hacer el estudio del submotivo invocado, mencionando para el caso que nos ocupa los siguientes. Que cuando se invoca error de derecho en la apreciación de la prueba, deben denunciarse como infringidas normas de estimativa probatoria. ¿Cuáles son esas normas de estimativa probatoria? Las normas que nos dicen cuál es el sistema de valoración aplicado para ese medio de prueba. Si yo no invoco cuál es la norma que establece el sistema de valoración, no puedo explicarle al tribunal. ¿Qué? No puedo explicar a la Corte Suprema que el tribunal incurrió en error. Y que el error debe ser de tal trascendencia que tuvo influencia decisiva en la resolución de la controversia. En el presente caso, el recurrente, y sus siglas para omitir nombres y apellidos, invoca como único submotivo error de derecho en la apreciación de la prueba, señalando que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones incurrió en este error al darle valor de plena prueba al documento privado suscrito el 15 de enero de 1997 entre los señores fulano Sutano y Gudelio Avila Alvarado. Aduce el recurrente que el error específico consiste, así es como debemos plantear, tenemos que mencionar en qué consiste el error, cuál es la norma de estimativa probatoria y cómo debió haberse valorado. Consiste en que el citado documento no fue reconocido ante juez, ni legalizado por notario, y que por esa razón la sala no podía asignarle valor de plena prueba. Este era un documento privado, no era un documento público, pero se valoró conforme al sistema de valoración plena prueba. Pues de conformidad con lo regulado por el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, los documentos privados solo surten efectos frente a terceros como plena prueba si reúnen esos requisitos. En virtud de lo anterior, esta Cámara procede a examinar el documento cuestionado de error y efectivamente constata que este es un documento privado que carece de reconocimiento ante juez competente y no ha sido legalizado por notario. La Sala sentenciadora con relación a este documento estimó que hace fe en juicio y se le asigna valor de plena prueba, toda vez que no fue redarguido de nulidad o falsedad, que aunque no fueron reconocidos ante el juez competente ni fue legalizado por notario, al haberse aportado como prueba en el presente juicio, el actor tuvo la oportunidad de impugnarlos, en todo caso pedir su reconocimiento. Hizo una interpretación equivocada totalmente del artículo 186 y eso fue lo que generó la aplicación incorrecta en el sistema de valoración. Continuemos con el fallo. Entonces dice, lo expuesto anteriormente, voy a saltarme las primeras líneas y voy a leer hasta donde está resaltado. Dice, la norma regula categóricamente los límites de la valoración, debiendo el juzgador circunscribirse a atribuirle valor a la prueba si cumple con el presupuesto legal correspondiente, o en su defecto desecharla, si no encuadra en la norma de estimativa probatoria. La apreciación legal que debe hacerse de la prueba al momento de dictar sentencia es independiente de la facultad que tienen las partes de redarguirlas de nulidad o falsedad. Es parte de la labor que hace el juez al momento de dictar el fallo. Es decir, que el juez no puede obligar la aplicación de las normas de estimativa probatoria simplemente porque las partes no impugnaron la prueba. En ese orden de ideas, el error de derecho es de fácil entendimiento, pues el mismo consiste en una equivocación en la aplicación de la norma de estimativa probatoria por asignarle a la prueba un valor que no le corresponde. En este caso, esta Corte advierte que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones incurrió en equivocación al asignarle valor de plena prueba, configurándose el error de derecho en la apreciación de ese medio de convicción, violándose el tercer párrafo del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, diciendo que el citado documento fue determinante en el criterio de los juzgadores para tener por acreditada la compraventa que se realizó por medio del mismo y fue la demanda ordinaria de posesión interpuesta, y fue que los motivó a declarar con lugar las excepciones interpuestas por los demandados y sin lugar la demanda ordinaria, la Cámara arriba a la conclusión que debe acogerse el submotivo denunciado, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un caso donde el juez le dio un valor probatorio distinto al establecido en la norma
y por eso incurrió en el error de derecho. Tenemos acá otro fallo. En este fallo lo que quiero resaltar es que cuando vamos a argumentar que el error de derecho emana porque no fueron aplicadas las reglas de la sana crítica. ¿Cuáles son las reglas de la sana crítica? Algunos autores dicen que las reglas de la sana crítica son la experiencia y la lógica. Algunos otros se inclinan por agregar a la experiencia y la lógica la psicología, ¿verdad? En este fallo, la Corte sí hace mención al tema de la psicología, pero lo que quiero yo mencionar es que la Corte ha establecido, sí, el error de derecho estriba en el sentido que el tribunal de segunda instancia no aplicó correctamente o los principios de la lógica o su experiencia, que es parte de la sana crítica, debe invocarse de manera explícita qué principio de la lógica no fue aplicado de manera correcta y fue lo que desencadenó un fallo injusto. No podemos limitarnos a decir que existe error de derecho en la apreciación de la prueba porque el juez dijo que había valorado la declaración del testigo fulanito de tal bajo las reglas de la sana crítica, pero no aplicó dichas reglas. Tenemos nosotros que decir, punto número 1, ¿qué fue lo que no aplicó? Los principios de la lógica, y no todos. ¿Cuál de los principios de la lógica? No aplicó el principio de identidad, el principio de razón suficiente, el de no contradicción, el de tercero excluyente, y cada vez que yo estoy explicando estos temas en clase siempre les digo a mis alumnos, ahí cuando nos estamos planteando este tipo de recursos es cuando nos lamentamos de no haber recibido de verdad conciencia del curso de lógica jurídica, ¿verdad ustedes? Porque uno dice, ¿por qué no le puse atención a esa clase? Si ahí era donde iba a entender precisamente en qué consiste cada uno de estos principios de la lógica, ¿verdad? Ustedes, ¿y qué significará eso de razón suficiente? ¿Y qué significa ese principio de identidad? Entonces, tenemos que invocar cuál fue el principio de la lógica que el juez no aplicó, por qué no lo aplicó y por qué esto está desencadenando un fallo injusto, ¿verdad? Bueno, esto es lo que señala este caso. Dice, cabe indicar que cuando se interpone el recurso de casación invocando el error de derecho en la apreciación de la prueba, la tesis planteada por el recurrente debe señalar, primero, en qué consiste el error alegado, basado en una norma de estimativa probatoria. Y segundo, en el caso que denuncian las reglas de la sana crítica, se debe señalar qué principios de la lógica fueron infringidos. No solo limitarse a indicar que se aplicó erróneamente y ya estuvo, porque el tribunal tiene limitada su actuación, por eso es un recurso limitativo. El tribunal va a llegar hasta donde el interponente, el casacionista, haya argumentado. Si el casacionista no argumentó más allá de, el tribunal no puede de oficio examinar otros hechos, porque, insisto, la casación no es un recurso que busque examinar todo lo actuado por el tribunal inferior, solamente limitarse, circunscribirse a los errores jurídicos. Bien, y luego dice, aplicó erróneamente las reglas de la sana crítica como la experiencia, la lógica y la psicología. Aquí en este fallo se menciona la psicología. Bien, tenemos también otros aspectos relevantes. Sí, por favor. En la práctica, yo encontré unos vacíos. Solo van a poner acá el micrófono porque tienen una duda o aportación. Buenas tardes a todos. Fíjense que en la práctica yo tuve un caso en el que el juez invirtió la carga de la prueba, pero analizando el Código Procesal Civil no encontré en qué motivo o su motivo encuadrar ese hierro, porque tengo entendido que el error de derecho solo se pueden denunciar normas de estimativa probatoria y los motivos de forma en cuanto a valoración de pruebas solo se puede denunciar que no se diligenciaron correctamente. Entonces me gustaría saber su opinión. ¿Qué pasa en esos casos cuando consideran que hay algún hierro que el Código Procesal Civil no lo contempla dentro de los motivos? Sí, gracias. Recordemos que el Código Procesal Civil hace referencia de una manera muy general y ha sido la jurisprudencia quien ha ido estableciendo la interpretación
¿Qué debemos entender por error de derecho y qué debemos entender por error de hecho en la apreciación de la prueba? Cuando el error viene de una aplicación indebida de las normas de estimativa probatoria o normas para incorporar la prueba al proceso, el error es de derecho. En este caso, en mi apreciación, es un error de derecho porque en el Código Procesal Civil y Mercantil no tenemos ese principio de inversión de la carga de la prueba, como sucede en el Código de Trabajo. Entonces, en principio, el juez pudo haber interpretado de forma equivocada alguna norma para poder hacer esta inversión o, en todo caso, pudo haber inaplicado la disposición legal donde dice que los litigantes tienen la carga de probar cada una de sus argumentaciones, que es una disposición que está precisamente en el apartado de los medios de prueba del Código Procesal Civil y Mercantil. Cada parte que afirma o niega algo tiene la obligación de probarlo. Entonces, desde luego que a ese artículo le dio una interpretación distinta y aplicó la inversión de la carga de la prueba, en mi apreciación hubo un error de derecho, porque prácticamente le dio una interpretación equivocada a esta disposición legal. Para mí, yo ahí lo encuadraría. En el error de hecho, como vamos a ver más adelante, no hay disposiciones legales vulneradas, sino que el juez tuvo un juicio equivocado de la prueba incorporada. Pero cuando se tergiversan disposiciones legales, ahí es entonces donde nos encontramos ante el error de derecho en la apreciación de la prueba. Pero como dice, solo normas de estimativa probatoria, pero sí podría, digamos, perdón, como la norma dice, normas de estimativa probatoria, ¿verdad? Pero entonces, yo comparto su criterio de que sí podría extenderse a cualquier otra norma relativa al derecho probatorio, ¿verdad? Porque no hay otra forma de denunciarlo. Pero tal vez más adelante, esa es una duda que tenía yo de la casación. ¿Qué se puede hacer en esos casos, verdad? Cuando no encontramos un motivo, porque desde mi opinión, sí faltan desarrollar algunos otros criterios jurisprudenciales. Hay hierros que no están encuadrados dentro de los motivos de casación, como por ejemplo, cuando una sentencia no está motivada, vamos a ver que no hay, pero esa es mi duda. Gracias, licenciada. Okay. Sí vamos a ir viendo, tengo un fallo más adelante, quizá donde la Corte sí fue ampliando un poco los motivos relacionados con el error de derecho. Vamos a ver que hay un fallo que no solamente hace referencia a la estimativa probatoria, que se refiere exactamente al sistema de valoración de la prueba, sino que también la Corte ha dicho, también hay error de derecho cuando no se aplicó la norma que establece el procedimiento para la incorporación del medio de prueba. Entonces, ahí estaríamos en el caso que usted menciona, que no se aplicó la norma para el procedimiento, porque es cada una de las partes que afirman o niegan algo quienes tienen la obligación de la carga. Yo lo encuadraría en ese sentido. Además, recordémonos que la jurisprudencia, conforme van surgiendo algunos aspectos donde es notoria la injusticia del fallo, puede ir ampliando la Corte, ¿verdad? Pero veamos a ver, creo que es en esta. Veamos, dice, se incurre en error de derecho en la apreciación de las pruebas, cuando la sala reconoce valor probatorio a medios de convicción, miren, que no fueron incorporados al proceso con las formalidades o ritualidades establecidas en la ley. Es decir, no solamente en cuanto al tema de valoración, porque si el juez valoró un medio de prueba que se incorporó sin cumplir las formalidades legales, está haciendo una valoración equívoca porque en principio ese medio de prueba debió haberlo desechado. No debió haberlo utilizado como base para poder dictar su fallo. En este expediente, precisamente, en el 703-2011, el casacionista invoca el error de derecho en la apreciación de un medio de prueba científico. Fueron unas radiografías las que se presentaron como pruebas determinantes en un juicio ordinario de daños y perjuicios. La parte actora estaba reclamando los daños y perjuicios a un médico por una cirugía
que éste le había practicado. Derivado de la cirugía, ella tuvo problemas con la nariz y entonces estaba haciendo la reclamación al médico en el juicio. La prueba más relevante dentro del juicio ordinario había sido la tomografía y el informe médico. Pero al momento de incorporar al proceso la tomografía, la parte actora lo propone como una prueba documental. Sin embargo, lo propone como prueba documental, se dicta la sentencia de primera instancia y el juez dice que es evidente con la tomografía los daños causados y el informe médico que la complementa, los daños causados con posterioridad a la operación. Presenta el demandado recurso de apelación en contra de esa sentencia y la sala argumenta que el juez hizo una correcta valoración, que no incurrió en error de derecho en la valoración de la prueba. Promueve casación por diferentes submotivos, pero uno de los submotivos precisamente era el error de derecho y la Corte considera que por la naturaleza de la tomografía, por utilizarse medios científicos, esta encuadra en medios científicos de prueba y no simplemente en una prueba documental, porque no es un documento privado común, es uno que se produjo utilizando elementos de las tecnologías. Entonces, la Corte Suprema de Justicia consideró que el juez, al haber admitido esa prueba en su etapa procesal como prueba documental, incurrió en error de derecho, porque no le dio la admisión que le correspondía según su naturaleza. Y ojo, que con los medios científicos de prueba, la norma dice que para ser admitidos debe estar certificada su autenticidad por el secretario del tribunal o por un notario, no basta solamente incorporarla de esa manera. Entonces, que el juez se equivocó, no solamente porque la admitió como no debía admitirla, sino que tampoco gozaba del procedimiento que señala la norma porque no estaba autenticada, ¿verdad?, por el secretario del juzgado o bien por un notario. Y como esa fue la prueba determinante para dictar esa sentencia, se declara con lugar el recurso. Recordemos que estamos por motivos de fondo, se declara con lugar el recurso extraordinario y como consecuencia de ello se casa la sentencia, se dicta la que en derecho corresponda, que era declarar sin lugar por ese error del abogado. Imagínense, siempre he considerado, y lo expongo también en clases con los alumnos, para que yo verdaderamente pueda evitarme problemas a futuro, sea quien sea que impugne, tengo que hacer un buen planteamiento de demanda. Si yo hago un buen planteamiento de demanda, aún así dictan una sentencia con lugar o sin lugar, yo tengo todos los argumentos para poder plantear mi apelación y mi casación si es procedente la casación. Pero si desde la demanda yo hago un planteamiento equívoco respecto a algún tema, entonces esto va a poder generar efectos en la sentencia de primera instancia, segunda instancia, inclusive en casación, ¿verdad? Bien, tenemos acá que cuando se invoca error de derecho en la apreciación de la prueba, los artículos que se citan como infringidos deben ser procesales y no sustantivos, ¿verdad? Recordémonos que todo lo relacionado al diligenciamiento de prueba y valoración de la prueba está en normas procesales y no en normas sustantivas, entonces a ello se debe este análisis. Por aquí tengo otro caso, es un poco extenso, pero son temas interesantes que también nos enseñan al momento de que nosotros ofrecemos y proponemos nuestras pruebas, ¿verdad? Tomar en consideración estos aspectos. Esto es lo que yo considero realmente enriquecedor de la jurisprudencia, que de los errores de otros aprendemos nosotros para no volver a cometerlos o en todo caso para no cometerlos, ¿verdad? Entonces, definitivamente la jurisprudencia nos enseña mucho. Bien, este es el caso de un medio de prueba documental que fue incorporado al proceso, pero no es un documento privado suscrito entre las partes del proceso, sino que es un medio de prueba suscrito entre uno de los sujetos del proceso y un tercero. El artículo 186 del Código Procesal Civil en los últimos párrafos establece que para que un documento privado suscrito entre un tercero y uno de los sujetos del proceso produzca efectos como medio de prueba, debe ser reconocido ante juez o
autenticado por notario. Sin esa formalidad no puede admitirse y tampoco valorarse como consecuencia de ello, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, el juez pasó por inadvertida esa disposición legal y dice: al examinar dichos aspectos se advierte que el relacionado contrato de servicios artísticos celebrados entre fulano y mengano, por sus características, es un documento privado no suscrito por las partes que litigan en este proceso, que fue aportado al mismo con el objeto de justificar las pretensiones del actor en contra de la entidad demandada. Es decir, que pretende que ésta sea responsable por los efectos derivados de dicho contrato. En tal virtud, para que el citado documento pueda surtir efectos, era imperativo que fuera reconocido ante juez o legalizado por notario. Efectivamente, el último párrafo del artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que como condición imperativa que un documento privado solo surte efectos frente a terceros desde la fecha en que ha sido reconocido ante juez competente o legalizado ante notario. Pero ese requisito no lo contemplaba ese documento que el juez admitió y valoró y utilizó como base para dictar su fallo. En el caso que nos ocupa, el contrato privado aprobado por la parte actora no fue reconocido ante juez competente ni legalizado por notario, por lo que en estricto cumplimiento de una norma expresa e imperativa, este no pudo surtir los efectos pretendidos en el proceso, es decir, que su contenido no puede afectar a la entidad demandada. Debe aclararse que un tercero frente a un documento privado es aquella persona que no interviene ni suscribió este. Entonces, desde esa perspectiva, el demandado resulta ser un tercero frente al contrato de servicios relacionados, por lo que, para que pudiera producir efectos contra este, es decir, para ser considerado prueba eficaz para justificar las pretensiones del actor, que era que se le hiciera efectivo el pago por los servicios artísticos en contra de la entidad demandada, debía cumplirse con las formas y condiciones establecidas en la ley. Obviamente, si no se respeta la ley, la prueba no puede surtir los efectos pretendidos. Bien, y entonces aquí tenemos los diversos apreciaciones que la Corte ha tenido respecto a este motivo, y para ir concluyendo con esto, solo algunos tips les dejo por aquí, aspectos a considerar al invocar el submotivo de error de derecho en la apreciación de la prueba. Cuando vayamos a plantear nuestro recurso por este submotivo, debemos tomar en consideración que en el memorial de casación deben identificarse las pruebas atacadas de error, porque no necesariamente todas las pruebas van a tener error en su valoración, posiblemente algunas que son determinantes en el fallo. Debe explicarse en qué consiste el error alegado, que puede ser un error de valoración o error en cuanto al proceso de incorporación de la prueba por no observarse las formalidades. Deben citarse como infringidas normas de estimativa probatoria o normas que regulan el procedimiento de diligenciamiento de la prueba, que son normas procesales. Si se denuncian infringidas las reglas de la sana crítica, debe indicarse cuál de esas reglas son las que se consideran violadas, y el error debe ser determinante en la resolución de la controversia, ¿verdad? Bien, esos son algunos tips entonces que debemos tomar en consideración al momento de plantear la casación por este submotivo.